especial, te pido que me uses como instrumento de amor para con tu pueblo, con tu iglesia, con tu familia, con tus hijos, porque a través de la Biblia es que crecemos. Y tú nos hablas al corazón. Háblanos de la maravilla del nacimiento de Jesús en este primer culto navideño. Y te ruego pues que alumbre nuestros ojos para amarte más. Amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Gracias, mi Cristo, por venir a nuestra vida, a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, y que sea tu palabra esa espada desenvainada en tus manos, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Siempre hay detalles diabólicos, ¿no? Ahora este carro ahí, mira, una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre la maravilla del nacimiento de Jesús. Quiero hoy presentar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores, desde la perspectiva del Evangelio de San Mateo. Mateo presenta a Cristo como el león, Lucas como hombre, Marcos como el buey, servidor, y Juan como el mismísimo Hijo de Dios. Mateo es el león, como dije, y Juan es el águila. Estamos viendo el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo, vamos a entrar al capítulo 9, pero suspendemos para hablar de del nacimiento de nuestro Señor. Hermano, la Navidad no es un evento muerto. La Navidad, bajo el dominio de Satanás, porque el mundo está bajo el maligno, quiere hacernos ver que es una fiesta más. Pero para nosotros los creyentes, Jesús nació, sirvió, sanó, liberó de demonios, murió por nuestros pecados, resucitó y ¿dónde está ahora? Sentado a la diestra de Dios. Y va a venir por segunda vez. Y lo vamos a ver y vamos a vivir con Él en la Nueva Jerusalén, porque nosotros esperamos, yo no espero un gobierno bueno, porque sabemos que las cosas van de mal a peor. Yo espero la Nueva Jerusalén, donde Cristo, el sol de justicia, reinará para siempre. Entonces vamos a ver el nacimiento desde la perspectiva de Mateo. Y en primer lugar, la maravilla de su linaje real. ¿Qué iba a saber el diablo que en José y María estaba una descendencia directa del rey David? Estaba el linaje real del rey David. Si Herodes era un rey usurpador, era un invasor, era un rey puesto por Roma, ilegítimo, tipo diablo. Pero sin embargo, si hubiera habido un reinado directo del linaje del rey David, ¿quiénes hubieran sido los reyes? Aunque usted no lo crea, José y María. ¿Qué iba a saber el diablo que en esta pareja tan sencilla estaba un linaje real? Y solamente, porque no voy a leer la parte de la genealogía, si vemos en Mateo 1:1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, coma, hijo de David, coma, hijo de Abraham. No lo leo porque nosotros los gentiles, los que no somos de arraigo judío, no nos interesa la genealogía, pero a un judío sí. Un judío sí quiere saber qué pata puso ese huevo. El judío sí quiere saber de dónde viene. Y la genealogía de nuestro Señor Jesucristo está totalmente ahí expresada, comprobada, confirmada. Entonces Jesús es hijo de ¿quién? De David. Y la parte del versículo 16 de Mateo dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Dentro de la línea de la genealogía de la descendencia del rey David estaba José. Estaba José. Y todo esto era importante saberlo, porque aquí no puede haber trampa. Aquí todo tenía que coincidir, en todas las profecías del Antiguo Testamento, tenían que coincidir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la maravilla del Hijo de David. Y en el Evangelio de Mateo, igualmente también en los demás evangelios, ¿se acuerdan? Cuando lean, por favor, en Mateo 9, 27 al 29, dice, pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces
y diciendo, ten misericordia de nosotros. ¿Quién? Hijo de David. Yo hasta oro así también. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hasta en el Apocalipsis se habla del título del hijo de David, porque era de la promesa que Dios le dio a David, que siempre un hijo de él iba a estar perpetuamente y para siempre. Y en este caso nuestro Señor. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y oramos al Rey y nos acercamos al trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice Hebreos. ¿Dónde nos acercamos a orar? Al trono de la gracia. ¿Quién está sentado en el trono de la gracia? Nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 12, 22, 23 dice, entonces fue traído él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía, hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Claro que sí. El ungido de Dios, el ungido que vino al mundo. Entonces, la maravilla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no era un hombre X, era un hombre que era directamente descendiente del linaje de David. Otro ejemplo más. He aquí una mujer cananea, no era judía. ¿Se acuerdan de esta mujer? Que se le coló a Cristo. ¿Se acuerdan que ella tenía una hija atormentada, endemoniada? Y él dice, lo siento, yo vine por los hijos de Israel. Y ella dice, sí, por favor, insistía, dice, yo no puedo desatender a los hijos para atender a los perritos, a los perrillos, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó allí? Se le coló, porque dijo ella, oye, hasta los perrillos comen comida de los hijos que caen de la mesa. Y él dice, oh, wow, tienes una fe muy grande, mujer. Y Dios le concedió esa gracia. Pero ¿cómo hablaba ella? Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El Señor tiene poder sobre las fuerzas naturales, sobre las enfermedades, sobre los demonios, Él es yo soy la resurrección y la vida. Y cuando Cristo estaba entrando a Jerusalén, antes de ser crucificado, dice en Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, ¿a quién? Al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bendito sea el Señor, porque no es la maravilla del nacimiento de Cristo, no era cualquiera. Era descendiente directo del rey David, tal como lo había prometido el Señor al rey David. Entonces, esa es la primera maravilla. La segunda maravilla que quiero destacar, de acuerdo al libro de Mateo, es la maravilla de la fe de José. Oye, ¿cómo se recalca María y poco se habla de José? Y José creyó sin ver. María sintió el niño concebido y fue creciendo la barriga. Pero José dice, ese que está allí en la barriga de tu mujer, del Espíritu Santo es, y lo creyó. Dígame quién tiene más fe allí. ¿Ah, hermano? Y mire que la gente hace burla de eso. ¿Usted lo ha notado eso? Así que eso es obra del Espíritu Santo. Haciendo alusión ¿a qué? A la concepción. Pero José lo creyó de corazón. José es un padre de la fe, un modelo a seguir. Vamos a ver. En Mateo 1, 18 a 24, el nacimiento de Jesucristo fue así. Me encanta cómo habla la Biblia. Fue así. Punto. Sin discusión. Sin adorno. Estando desposada María, su madre, con José. ¿Desposada qué es? Comprometida. Los orientales, sean árabes, sean judíos y aún chinos. No sé ya chino ya si todavía cuaja ese asunto, pero normalmente el oriental compromete a los hijos desde pequeños. Y había un compromiso nupcial. No estaban todavía consumado el matrimonio, pero estaban comprometidos. Antes que se juntasen, o sea,
íntimamente. Se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién concebió? A ver, de todas las maravillas de Dios, concebir en una virgen. ¿Una virgen concibió? ¿Dónde está el milagro? ¿En la virgen o en la concepción? En la concepción de una virgen, y eso solamente es poder de Dios. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, cualquier otro hombre se hubiera sentido burlado, hubiera agitado a la gente, pero José era otra cosa. Era justo, no quería infamarla. ¿Qué es infamar? Quitarle la buena fama a una persona. Eso es infamar. Quiso dejarla como secretamente. Quiso dejarla sin tirar hacia la opinión pública lo que había pasado. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, quiero que cuenten las veces que Dios habla con José y cuántas con María. El ángel apareció a María una vez. De aquí en adelante la comunicación va a ser solamente con José. ¿Por qué? Porque Dios respeta la línea de mando, hermano. ¿Quién es la cabeza de la casa? ¿Quién es? El varón. Aún aquí está el ejemplo. Se le apareció y le dijo, José, hijo de David. El propio ángel diciéndole que el título, José, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La autoría del ser que está en su vientre es del Espíritu Santo. Y usted sabe que los judíos se burlan de nosotros los cristianos. Ustedes que creen en el cuento de la Virgen que concibió del Espíritu Santo. Una de las grandes burlas que hay a nivel del judío. Pero eso estaba profetizado. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, 600 años antes de Cristo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús, que entre paréntesis significa ¿qué? Salvador. En el Islam, en el Corán, no le dicen a Jesús, Jesús, le dicen Isa. ¿Y ese nombre inventado qué significa? Y dice, no, nosotros conocemos de Isas. ¿Qué Isa? Jesús. No me le quites el nombre, porque ese nombre implicaba la misión por la cual Cristo vino a este mundo. Era ¿para qué? Dar salvación de nuestros pecados. Para darnos vida eterna. Así que no me vengas a rebautizar. Digo, bueno, al que tú llamas Isa, pero es Jesús. Porque ese nombre lleva allá un contenido. Da dolor a veces cuando le ponen apodo a los hijos, con unos apodos horribles que los marcan y los rebautizan con ese apodo. Cuando los papás le pusieron ese nombre por algo, ¿no? Bueno, Jesús, ¿qué significa? El Salvador. El Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la misión de nuestro Señor? El ser Salvador. Primero te salvo. Primero que es, yo te salvo. Pero quiero ser tu Señor para que me obedezcas en esta vida terrenal, en todo lo que yo ordeno. Dios salva. Pero Dios también es nuestro pastor que nos guía. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿quién fue ese profeta? Isaías. He aquí una virgen concebirá. ¿Dónde está? Está profetizado directamente. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Que significa, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, que el verbo se encarnó. Dios con nosotros. Tomó forma humana como siervo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Una fe. ¿Tiene valor esa fe de José? Inmensa, inmensa, inmensa. Entonces vemos la maravilla. Vamos a ver la tercera maravilla, el nacimiento de nuestro Señor. La maravilla de las dádivas del rey al rey, llegada por los magos de Oriente.
En Mateo 2, versículo 1 en adelante, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Traían la noticia sin igual, como dice el himno. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque Jesús es rey. ¿Cómo le pusieron en la cruz? Rey de los judíos. Porque los romanos le pusieron, bueno, porque siempre ponían cuál es la causa del crimen de este hombre. Ladrón, homicida, violador, Le ponían arriba de la cruz. Y a Cristo, ¿y qué le ponemos? Bueno, él dijo que era rey de los judíos, tácate. Y después los judíos dijeron, quítale eso, o pon que él decía que era el rey. ¿Y qué dijo Pilato? Se queda así. Ya era suficiente. Muy cobarde fue que lavarse las manos, y con lavarse las manos se desquita de la responsabilidad, hermano. Pero estaba diseñado por Dios que él tenía que ser crucificado. Ahí estaba el título, el rey de los judíos. ¿Jesucristo es rey? Sí, rey de reyes y señor de señores. Y lo veremos venir en las nubes del cielo, con gran poder y gloria, en ese caballo blanco, con todas las huestes espirituales, para instalar su reino para siempre. ¿Lo cree usted, hermano? Yo lo creo absolutamente. Cristo vino una vez, pero viene de nuevo. Vino primero como un niño en Belén, vino como el cordero, pero la próxima vez viene como juez, como libertador final. En una sola batalla va a acabar con todos sus enemigos. Viene con la espada desenvainada y nosotros vamos acompañantes porque no peleamos contra nadie. Toda la batalla la hizo el Señor, la batalla final. Y siempre es así. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente. La creación habla de Dios. Y estos astrólogos o astrónomos, no eran brujos ni creyendo en el zodíaco tampoco, ya estaban, era una ciencia que Dios habla a través de la creación. La cosa es que nosotros somos unos ignorantes y cada día el hombre ve menos. Usted ve a un campesino y dice, mira la estrella tal. Inclusive sabe distinguir un satélite de una estrella. Y nosotros no, nosotros todo lo vemos igualito. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la lumbrera de la ciudad y no vemos las estrellas. Y saben sembrar en tiempo de luna, cuándo cosechar. Todo se rige de acuerdo a ¿qué? A la creación. Bueno, Dios habló a estos magos de Oriente, y magos no significa algo oculto, sino que eran sabedores desde el tiempo de Daniel. Y si vieron la estrella, y la estrella manifestaba el nacimiento del rey de los judíos, que estaba preestablecido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Por qué se turbó? Porque él no era un rey legítimo. Él no tenía ningún derecho de estar en el trono. Hay gente actualmente que usurpa una posición de presidente y no lo es. Son ilegítimos. Entonces, cuando hay algo legítimo, se asustan. Porque ellos saben que están ahí de facto. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, Herodes convocó una escuela dominical para poder que le precisaran dónde tenía que nacer el Mesías. Y convocados los sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y está aquí citando Miqueas. Y tú, Belén, aquí está la profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, de Belén, de la tierra del rey David, la profecía que aún el nacimiento tenía que darse en Belén. Y se acuerda que a Cristo lo señalaban como nazareno. Y siempre decían los sacerdotes, ya estamos hablando del Cristo no nacido de ya, sino el Cristo ministerial. Digo, bueno, pero de Nazaret no puede salir nada bueno. ¿Qué puede salir de Nazaret? Y no verificaron el registro civil.
¿Te acuerdas que cuando José y María se trasladan el censo y tenían que trasladarse de Nazaret a Belén porque él estaba registrado en Belén, su registro de sus ancestros, y Cristo fue registrado allí? Nadie lo verificó. Ah, no, él es nazareno, ¿no? Cristo nació en Belén. De ti saldrá, y aquí está la mejor definición que puede haber del Mesías. ¿Qué es el Mesías? De ti saldrá un guiador. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es Cristo para nosotros? Nació, somos sus hijos por Cristo Jesús, pero es nuestro guiador, es nuestro buen pastor. Y dice, que apacentará o regirá a mi pueblo Israel. Él rige tu vida, rige la mía. Es verdaderamente el nacimiento de Cristo es que nació y lo vamos a encontrar en el cielo. Y en este interín en que nacemos de nuevo, ¿quién nos guía? Si verdaderamente Cristo es el Mesías y nuestro Rey, aceptamos su guía. Yo soy el buen pastor. Mi vida doy por mis ovejas. Y ellas oyen mi voz y me siguen. Aquí está la definición del Mesías. Un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Apacentar qué es? Darle el pasto a su rebaño. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, aquí viene lo que es la hipocresía, esa hipocresía muy típica del hombre que tiene poder político. Y dice que Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Para qué? Para calcular cuántos meses o años de vida tenía el niño. Oye, a propósito, ¿cuándo fue que apareció la estrella? Apuntó, tiene tanto. Porque observen que normalmente en las tarjetas navideñas ponen a los magos con sus camellos siguiendo la estrella. ¿Te lo has visto? Como si fuera un foco, ¿no? Una linterna ahí. Sigan, van bien. No, la estrella apareció allá en el oriente. Había una distancia enorme, quizás que tardó meses. ¿Por qué tardó meses? Porque cuando Herodes manda a matar a los niños, mata a los niños menores ¿de qué? De 2 años. Quiere decir que el niño caminaba. Entonces es una inexactitud decir que los pastores llegaron junto con los magos en nuestros nacimientos. Poner a los pastores igualitos con los magos, oye, permiso, que me yo con los regalos. No es así, no es así. Ni tampoco se quedaron en el pesebre y adornaron el pesebre, lo redecoraron, hicieron nuevos cuartos. No, eso fue un momento de un alumbramiento apurado. Pero al día siguiente había una casa donde acogerlos. Porque cuando viene, hay mujeres que han nacido arriba de un taxi. ¿Sí o no? ¿Ustedes no han conocido eso? Mujeres que han alumbrado un taxi, porque cuando el niño va para afuera, con el niño, con la madre tenía que estar, pero con el médico, sin partera, y va para afuera ese niño. Bueno, Cristo, el asunto del alumbramiento en el pesebre, fue un momento de apuro, de urgencia, de 9:11. Entonces le dice, averiguad con diligencia indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, ¿qué dice? Hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Un dictador de esta naturaleza. Y todo Israel sabía que el Mesías Rey tenía que nacer. Vaya aquí y la adore. Y sabes que yo indagando sobre la historia de Herodes, chispa, como le dijo Cristo, dile a la zorra esa, ¿te acuerdas de esa expresión? Dile a la zorra esta que voy a quedarme aquí hoy y mañana, y del tal día voy para tal lado. Porque era una zorra. Hay un palacio, una casa de gobierno que le puso a Herodes Antonio,
en honor a Marco Antonio. Pero resulta que Marco Antonio y Julio César tenían rivalidad. Julio César lo vence, se muere, y ahora manda ¿a quién? Julio César, no Marco Antonio. ¿Y qué hizo Herodes cuando lo vio? Para que no se interpretara que él era un traidor al que murió, se puso de rodillas, no de rodillas, de boca, ¿cómo sería la palabra exacta? Que se postró, se quitó la corona y se la puso al frente. Oh César, tú eres el rey de reyes. Eso lo van a hacer los 24 ancianos allá, en el trono de Dios, cuando se quitan las coronas. Pero este bandido, este zorro viejo, enseguida se agachó y se puso, tú eres el que manda, César. Y acá quiero matar a ese que se dice ser el rey de los judíos. Vaya, averígüeme para adorarlo. Ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí viene de nuevo, miren, la estrella que apareció en Oriente, vuelve y aparece. Vuelve y aparece. La estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, y aquí sí hubo una guía directa, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dios guió, le puso el GPS para llevarlo directamente a la casa. ¿Y por qué no es un pesebre? Porque la Biblia dice lo que tiene que decir. ¿Dónde llevaron al niño? Se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Una alegría porque la guía de Dios volvió a aparecer. Y dice, ¿y al entrar dónde? ¿Dónde? En la casa. ¿Vieron al niño en pañales? No, un niño no envuelto en pañales, como se retrata en Lucas. Vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Lo adoraron dándole reverencia de rey, dándole tributo y honra al Rey de Reyes. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y por eso será que viene la tradición de los regalos en Navidad, por lo de los magos. Y en ciertos lugares como España se celebra con más ahínco el Día de Reyes. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y este recurso financiero que vino a ellos, ¿para qué sirvió? Para ser sostenidos en Egipto. Ellos no se fueron sin provisión. Dios les dio sustento para vivir en Egipto. Pero siendo avisados por revelación en sueños, Dios le habló a los magos que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios también nos prevé, nos guía del peligro. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. ¿A quién? A María. ¿A quién le apareció en sueños? A José. Por favor, destaquen la fe de José. Es que hasta los villancicos, no, María, María, ven acá corriendo, que es lo que, ya se me olvidó. Los que pececitos se le dan, no sé. Campana sobre campana. Y unos cuentos de vieja que hay sobre la Navidad, ¿no? De que la mula salió estéril porque se comió la paja del niño, que la Virgen se está peinando. Oye, a José, no hay forma de que digan a José por ningún lado. ¿Tú has visto eso? Y la comunicación fue ¿con quién? Con José. Se le apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. El Señor también tenía que avisar cuándo había que devolverse de Egipto.
porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y una comisión de búsqueda, de persecución contra el niño. No se quedó en que escape. Hubo una comisión de persecución. Es bueno destacar también el modelo de mujer de María. Mujer, levántate que nos vamos para Egipto. Una mujer moderna dice, ¿y por qué? Ya que yo no estoy de acuerdo. Veamos, son ejemplos de las mujeres, como dice Pedro, ¿no? De las santas mujeres de Dios. Así mismo, vamos como vamos, nos vamos para Egipto. Y dice que, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá ¿hasta cuándo? Hasta la muerte de Herodes. Eso es algo bueno también, hermanos. ¿Tú sabes qué? Hay un pecado que se presentó cuando Cristo fue tentado en el desierto. Era el pecado de tentar a Dios. Tentar a Dios. Tírate del pináculo del templo que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en pie. Te arrójate, para que veas que eres hijo de Dios. Tírate, aviéntate. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Y lo digo ¿por qué? Me acuerdo cuando estaba el tiempo antes de la invasión americana, que había una hermana que se quedó conmigo en la casa y el esposo, y se formó el tiempo aquel de la agitación en las calles y todo. Hermana, quédense a dormir acá, en la casa. Digo, no, Jehová me protegerá y mandará un ejército de ángeles para que a mí no me pase nada. Yo salgo en nombre de Cristo. ¿Quién? Así es. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Qué es ahí? Espere que se muera el tirano. Espere que se mueva el diablo ese. ¿Eso qué te indica? Que nosotros estamos en el mundo. ¿Cómo debemos actuar en el mundo? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Solamente lo advierto, por si acaso hay alguno que en el nombre de Cristo voy y me tiro del pináculo del templo, voy y pongo el pie en este carro, en el nombre de Cristo es mío. Soy una maestra, pero quiero este BMW porque yo soy una hija de Dios. Y por tanto, príncipe, princesa. ¿Y cuántos carros le han quitado a esos que han tentado a Dios? Oh, una colección de carros que le han quitado por comprar en fe. Porque donde pongas la planta de tus pies, es tuyo. Ahí está. Yo te aviso. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿para qué? Para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá ¿hasta cuándo? Hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Era una profecía. Y viene la parte de Mateo 16 al 22. Mateo 2. Entonces, Herodes cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y como es diablo, y mandó a matar a todos los niños menores de ¿qué? De 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. A partir del conteo hizo una tabla y menos de 2 años hay que matarlos a todos. Y sus alrededores, posiblemente ni siquiera en Belén estaban ellos, porque hasta sus alrededores vino la matanza. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, porque Raquel, que es siempre el símbolo del pueblo israelita, porque Raquel que llora a sus hijos. ¿Sabe lo vergonzoso cómo Satanás se burla del cristianismo? Ustedes saben bien en nuestra tradición latina, inocente mariposa. ¿Cuál es el Día de los Inocentes?
hacen mofa de la matanza de Herodes, de la muerte de los inocentes. Y se habla entonces, inocente mariposa. ¿Cómo se vuelve todo una simple fábula, un cuentito de viejas? Y el Día de los Inocentes, supuestamente en aquella matanza que hubo. Pero miren también el paralelo que hay entre Moisés y el Señor. Moisés es echado en una arquilla al río Nilo, producto de ¿qué? De una matanza de niños por parte del faraón. Cristo también huye de un Herodes, porque así faraón es tipo diablo y Herodes es tipo diablo. Y desde que Cristo nace en humillación tras humillación y en persecución. Desde que nace ya lo quieren matar. Miren si la oposición diabólica es una realidad. Solo naciendo ya hay que matarlo. Y Cristo, también Moisés llegó a ser segundo del faraón o fue hijo de la hija del faraón. Estuvo en el jet set de la monarquía egipcia. Y tanto Moisés fue un libertador y Cristo también un libertador de los pecados, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Él es el verdadero libertador. No Simón Bolívar, sí, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Libertador. Y nadie tiene más seguidores que Cristo. Búsquenlo en Twitter y búsquenlo en Twitter. ¿Quién tiene más seguidores a lo largo de toda la historia? ¿Y por qué estamos en el 2022? ¿Después de quién? Después de Cristo. Después del nacimiento de nuestro Señor, el mundo volvió a cero. Y de ahí hubo un nuevo conteo. Cristo, Redentor. Y seguimos leyendo. Y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño ¿a quién? A José en Egipto. ¿Cuántos van? 3. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Egipto, de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. No solamente murió Herodes, murió toda la comisión de búsqueda. Han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, que era hijo de Herodes, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado en revelación en sueño, ¿cuántas van? Se fue a la región de Galilea. Otra vez está el junior allí de Herodes Junior. No voy para allá hasta que el Señor me avise. Entonces esa cautela, cuando tomamos, tenemos que aprender a que todo lo debemos llevar al trono de Dios. Señor, ¿tú quieres que haga esto? Háblame, Señor. Sé tú el que mi vida te la encomiendo a ti. Toma tú la decisión por mí. Toma tú la decisión por mí. Bueno, vamos a hablar algo de doctrina. Una sola nada más. La concepción del Espíritu en una virgen estaba ya profetizada 700 años atrás. Ese milagro de la concepción. ¿Y por qué tenía que Cristo ser concebido del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no podía heredar el pecado de Adán. Porque en Adán todos mueren. Él fue concebido porque si no hubiera tenido descendencia directa de Adán, hubiera heredado el pecado. Cuando David dice que en pecado me concibió mi madre, no es que la madre era pecadora, sino que nace en pecado. Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Cristo tenía que ser directamente concebido del Espíritu Santo para no heredar la naturaleza pecaminosa de Adán. Aparte de eso, también vino como hombre, en debilidad de hombre, pero fue tentado en todo, pero sí pecado. Entonces, ¿dónde está? Vamos a leer Isaías 7:14, dice, por tanto el Señor mismo
os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, Dios encarnado. Pero leamos también el último, en Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y aquí vienen las 5 dedos de Dios, o los cinco brazos del candelabro judío. ¿Cómo se le llama al Señor? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Rey. Nosotros llegamos a Él como Padre fuerte, Señor. Dame consejo, Padre mío, y guíame, Señor. Admirable, porque nos admiraremos siempre, sea de su doctrina o sea de sus hechos en nosotros. Y cuando habla de príncipe de paz, Dios fuerte, para Dios nada es imposible. No hay nadie, solamente basta con ser revestido de la armadura de Dios y nada va a pasar. Resistid al diablo y huirá de vosotros, porque Dios es fuerte. Solamente lleno de la armadura de Dios, Satanás no se acerca. Satanás siempre va a atacar al creyente débil que no está revestido de la armadura de Dios. Siempre el león o la leonisa busca la presa fácil. Si estamos revestidos de Dios, Él no se acerca. No puede. Porque no está peleando contra nosotros, sino contra el mismo Cristo. Y termina diciendo, lo dilatado de su imperio, cuando Cristo reine para siempre en nuestra nueva Jerusalén, en nuestro reino celestial, en nuestra patria celestial, dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Un reinado de paz. Paz, y dice, la paz no tendrá límites sobre el trono de ¿quién? De David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, y ese es el sol de justicia que queremos que reine. Ven, Señor Jesús, ven, Padre, instala tu reino para siempre. El príncipe de paz que gobierne. Pero eso no va a ser posible humanamente. Y a veces nos metemos, nos enredamos en política. Yo tengo mucho eso a veces. De que me meto a opinar y digo, ¿tú de qué lado eres? ¿Ah? Tú vas a estar aquí remediando el mundo. ¿Cuándo va a haber paz sin límites? Cuando Cristo reine. Nosotros poner la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros tenemos que estar. ¿Qué somos nosotros aquí mientras que estamos aquí en esta tierra? ¿Qué somos? Peregrinos y extranjeros. ¿Camino a dónde? A la nueva Jerusalén. Entonces, hermano, ¿tenemos un rey que gobierna o no? Rige, guía, te guía a ti. ¿Tenemos temor alguno? Tenemos al Padre nuestro, al príncipe de paz, al Dios fuerte, al admirable, al consejero. ¿Qué nos falta si tenemos un rey que nos gobierna? A ver, ¿cuántas veces usted ha hablado con un presidente? Yo he hablado con presidentes, pero que ya pasaron. Pero gobernando, bueno, sí he saludado un par. Pero con Cristo, el Rey de Reyes, yo puedo hablar todos los días con Él, ¿o no? Yo puedo acercarme confiadamente ante su trono, directamente. Y Él mismo me dice, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Él dice, vale, dale. Yo no tengo hora de oficina. Me acuerdo cuando estaba yo trabajando, yo ganaba era un pichoncito trabajando, $150 por mes. Y me decía, pero Ricardo, no seas alelao. Llégate al gerente, él estaciona el carro allá en el sótano tal, espéralo ahí. Nunca me atreví a hacer esa locura. Pero ahí había gente que se quedaba ahí aguardando al tipo para ver si le daba un peñisco ahí de un momentito. A Cristo yo le entro confiadamente, dice la Escritura, ¿a dónde? Al trono de la gracia.
al trono de la gracia. El Rey, Hijo de David, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Cristo no es un hecho histórico que pasó. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, en este tiempo navideño, destaquemos a nuestro Emmanuel. Destaquemos a Jesús, el Salvador, el perdonador, el guiador de nuestra vida. Entonces, vamos a exaltarlo. ¿Tienes una alabanza propia para exaltar a nuestro Señor? Mira, siempre a Pancho, es un diseño que tenga él y yo, la misma mente, el mismo corazón. ¿Qué tal si cantamos entonces? No, todo empezó. ¿Dónde? ¿Cuándo empezó todo? Allá en Belén. ¿Qué tal si la cantamos a ese ritmo jamaicano abajo y le damos con todo? Aleluya, Señor. ¿Todo empezó cuándo? Allá en Belén. Ahí vino la historia. Muy bien. Oye, ya va. Y ahora en Navidad, hermana, para el que tiene banquete que se va llenando y después se va a dormir. Oye, por favor, lean textos alusivos al nacimiento de nuestro Señor. Oremos en familia. Ustedes saben bien ese canto navideño de Luisito Aguilé que ven a mi casa esta Navidad, porque hay mucha gente deprimida que no tiene ni casa donde quedar. Y entonces aquí en esta iglesia hay muchos que no son panameños, pero somos hijos de la misma nacionalidad, que somos hijos de Dios. No permitan que queden solos. Si hay alguno que no tiene dónde, bueno, tráigaselo. Pero que no quiero aislados ni deprimidos aquí solitos en la Navidad. Vamos.